memoria volvió a cantar el torrente, volvió a cantar el torrente, los ríos de la memoria pasan debajo del puente con su inquieta trayectoria. Hay ríos en el cielo, agua de estrellas, y en la tierra otros ríos que dejan huellas. Hay ríos en el cielo, agua de estrellas que dejan huellas, sí, nada es perdido para que nunca corran ríos de olvido. Hoy salen de mis ojos caudales rojos. ¿Verdad? El arte es la punta de lanza de todos los fenómenos sociales y culturales del mundo. Entonces, los artistas tenemos la obligación de dejar un registro, ¿cierto?, de lo que se ha vivido o lo que se está viviendo. Es nuestra obligación. Y así que este es nuestro aporte mínimo que estamos haciendo en este espacio académico, donde la gente piensa, estudia y también es la que está formando este país para ser los profesionales del futuro. Entonces es importante que ellos también conozcan un pedazo de esa verdad y se pueda debatir, se pueda discutir en torno, digamos, cuáles son los derechos de los seres humanos, de las personas y el respeto por la vida, que es tan importante. Importante que lo respeten, que el debate sea con respeto y que de esa forma los murales, cierto, que representan algo de la historia, queden por siempre. Mira, los sitios de memoria tienen un significado que es amplio, ¿ya? De hecho, ese es uno de los temas que está siempre en discusión, pero en el contexto chileno y en América Latina en particular también se vinculan mucho con los espacios que tuvo la sociedad civil durante las dictaduras de seguridad nacional para poder construir contranarrativas respecto a la voz oficial de los gobiernos de facto en su momento, que con su práctica vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos y que lo ocultaban de manera sistemática. Entonces los lugares de memoria y los sitios de memoria en América Latina y en Chile se constituyeron en estos espacios en los cuales la sociedad civil comenzó a visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras de seguridad nacional. Y en el caso chileno corresponde a los principales espacios en los que los familiares, amigos y víctimas sobrevivientes de la represión política de la dictadura del general Augusto Pinochet lograron denunciar y visibilizar los crímenes cometidos por el régimen como una manera de instalar en el espacio público la demanda por justicia, por reparación y también para visibilizar una verdad que, si bien el Estado ha reconocido a través de los informes oficiales, como el informe Rettig o el informe Valech, no tienen el suficiente conocimiento a nivel de la sociedad civil. De memoria también sea un tiempo de reflexión y de reflexión en torno a la actualidad, entendiendo de que tenemos un deber que todavía falta por cumplir. La vida de hombres, mujeres y niños, cuyo único pecado fue luchar por una patria más justa, más solidaria, más humana. En el río Pilmaiquén y particularmente en el puente Pilmaiquén, hablando del puente carretero y lo que es el puente colgante que se encuentra a unos 300 metros aguas arriba, donde pasaba antiguamente
la carretera que unía las localidades de Río Bueno con San Pablo. Allí fue el centro privilegiado, el lugar privilegiado por los grupos represores en los días posteriores al golpe cívico-militar de 1973 para ejecutar a personas que previamente habían sido detenidas y la mayoría de ellos salvajemente torturados, la mayoría jóvenes, simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular o militantes de los distintos partidos. Nos hemos formado la convicción que si no todos, la inmensa mayoría de ellos fueron asesinados en el puente Pilmaiquén. Este es el lugar, a lo menos en el sur de Chile, donde se habría asesinado a mayor cantidad de compatriotas. Este río estuvo manchado de sangre de tantos hermanos, no solamente lo que es el puente Pilmaiquén, esto parte desde el nacimiento del río, arriba en Pilmaiquén, mismo en el pueblito Pilmaiquén, allí asesinaron gente. Tenemos el caso de Marcelino Cárdenas, por ejemplo, un campesino que fue ya 3 meses después de esto, en la noche de Año Nuevo, llegan carabineros con civiles, llegan borrachos, y allí se los llevan detenidos, balean la casa, dejan herida a la señora que le estaba cuidando a los niños, en la que termina muriendo desangrada, y él después es asesinado en el río, y seguimos hacia abajo, y el puente colgante, y el puente carretero, y en el sector San Pablo. Es un escenario de muerte. A estas personas que fueron asesinadas de manera tan brutal, simplemente por tener un ideal, por querer construir una sociedad mejor, porque de eso estamos hablando. Ahí se estaba buscando construir un país distinto donde la justicia no estuviera ausente, donde en definitiva el pan no estuviera ausente de la mesa de los pobres. Eso es lo que se estaba tratando de construir con ese proyecto. El monolito conmemorativo es un sitio ubicado al costado surponiente del puente Pilmaiquén en la Ruta 5 Sur, al norte de San Pablo, en el límite de las regiones de los lagos y los ríos. Fue construido por la Iglesia Católica el año 1980, oficialmente con una finalidad de carácter religioso, para que sirviera de lugar de culto a la Virgen de la Candelaria y que diera la bienvenida a Osorno al visitante. También existe la hipótesis de que el obispo diocesano de la época, Monseñor Francisco Valdés Subercasó, y el párroco de San Pablo, Sergio Reiser, quisieron también homenajear a las víctimas de la dictadura. Los familiares, desde que el monolito fue construido, lo ocuparon como lugar principal de conmemoración. Yo escuché la primera vez hablar del puente Pilmaiquén como en el año 1986, que es muy posterior a la época en la cual se produjeron los horrendos hechos de violación a los derechos humanos. Pero en esa época yo era muy joven y recuerdo que por circunstancias partidarias íbamos en una micro a conmemorar, digamos, a recordar a los caídos, y junto a los familiares de detenidos desaparecidos siempre hacíamos como esta romería simbólica. A principios de los años 90 se instala en el monolito, empotrada en planchas de acero, la frase «Homenaje a los caídos en 1973». Esta labor fue realizada por Nivaldo Oyarzo junto a otro militante comunista de Río Bueno. Desde el año 2015, la Corporación Pilmaiquén se ha encargado de la conservación y preservación de este sitio de memoria, del puente y el monolito, realizando actos conmemorativos,
murales alusivos a los crímenes allí cometidos e impulsando acciones para que este lugar sea declarado Monumento Histórico Nacional. El Monumento Memorial por la Paz fue inaugurado el 1 de mayo del año 2004. Tiene reconocimiento oficial por parte del Consejo de Monumentos Nacionales en categoría de monumento público. Fue creado por solicitud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Centro de Educación y Promoción Coordinador por los Derechos Humanos de Osorno, en conmemoración a los detenidos y ejecutados políticos de la provincia de Osorno en la región de los Lagos. En el monumento se encuentran los nombres y fechas de desaparición y de muerte de 57 víctimas de ejecución y desaparición política durante la dictadura cívico-militar. Su ubicación original estaba en la calle Juan Maquena, frente a la estación de ferrocarriles. En el año 2019, el monumento es trasladado a su ubicación actual en el bandejón central de Juan Maquena al llegar a calle Centeno. Y danos la fuerza, el coraje para continuar preguntando ¿dónde están? Por la vida, por la paz, que nos digan dónde están. Compañero Guillermo Pérez. ¡Presente! Estamos restaurando un mural que estaba en condiciones de abandono y le estamos igual manteniendo la esencia del mismo, siendo respetuosa con la trazadora anterior, incorporando tonalidades nuevas y de alguna forma mejorándolo. Bueno, yo soy el fondeador, yo lo que hago es fondear de los colores que determinen, en este caso blanco en la parte de arriba, ¿ya? Y ahora le voy a pasar una capa de café, vamos a ver el tono, en la parte de abajo. Perfecto. Gracias. Vale. Estábamos rellenando con los colores y nos enseñaron la técnica del degradé, que es ponerle blanco y ir difuminando el blanco con el otro color para que quede, para que tenga luz al mural. Porque en este lugar igual es oscuro, entonces hay que darle más colores más fuertes. Y este puede ser un amarillo, ¿ya? Y este un fucsia, o sea no, tenéis lila ahí. Ahí puede ser un cafecito bien clarito. Está ya color no tenía, así que es fundamental darle primero una base blanca para después trabajar. Me he estado dedicando a eso, un trabajo bien de artesano, no de artista. No, me dijo cómo tenía que combinar los colores más o menos para que se resalte el dibujo, el diseño. Ya. Entonces, como él el que sabe la técnica, él nos está enseñando cómo usarla. Él vino acá a Osorno cuando era candidato, pero yo ya estaba trabajando por medio del partido y fue harta gente, mi mamá conversaba, mi papá fueron y no lo vieron cerca tampoco. Sí, pero hicieron desfile por la plaza de armas y se llenaron varias cuadras de gente. Conversaban varias cuadras, que nunca había habido una concentración tan grande. Entonces fueron muy pocos los que pudieron verlo cerca. Bueno, el tiempo de la Unidad Popular, yo recuerdo que hubo harta propaganda, harta fuerte estaban las propagandas y bueno, hubo un cambio entre la gente bastante grande, porque yo me acuerdo que nosotros nos quedamos hasta las 3 y tanto de la mañana hasta que dieron el último resultado, la noche de las elecciones. Y hubo una alegría en el pueblo, pues, y la mayoría eran de la Unidad Popular, ¿no? En el periodo de Salvador Allende hubieron muchos cambios en el aspecto socioeconómico. Por ejemplo, recordar el litro de leche, que era un asunto muy necesario para la gente de más bajos recursos. Acá en Osorno la izquierda creció muchísimo en el aspecto sindical. Se formaron muchos
muchas agrupaciones en las empresas que empezaron a batallar por los pliegos de peticiones. La nacionalización del cobre fue como el mejor boom del gobierno de Salvador Allende, porque se le empezó a dar importancia a nuestras riquezas naturales. El Pilmaiquén y sus puentes fueron lugares propicios para horribles sacrificios de unas retorcidas mentes. Mas les tenemos presente para poder resistir, y ahora para construir necesaria es la palabra verdadera en donde se abra un puente para vivir. Bueno, nos encontramos a orillas del río Pilmaiquén, lugar donde en el año 73 ocurrieron hechos crueles para la provincia de Osorno, donde aquí hubieron asesinatos, tortura de compañeros que por pensar distintos fueron ejecutados en este puente y en este río. En febrero del 74, cuando se pillaron los restos de mi padre, se pillaron alrededor de 4 o 5 cuerpos en este sector. Bueno, mi padre era un hombre de 29 años. Cuando vino el golpe, él trabajaba como estafeta de la Universidad de Chile, ese Osorno. Él era una persona que en su día social era presidente de los pobladores sin casa. Y de hecho, él cuando ocurrió el golpe, él tenía en la toma de la población 7 de marzo, que hoy día es la población Balmaceda, que se encuentra frente a los blogs Antillanca, aquí en calle Julucuchuma, en el zona. Entraron y nos rompieron todo, nos rompieron los colchones con bayoneta, y la amenaza que dejaron dicho a mi mamá que si mi papá no aparecía, no se entregaba, al otro día iban a volver por mí. En virtud de eso mi mamá salió a buscar a mi papá hasta que lo encontró, lo pilló cercano a la población Manuel Rodríguez, el campamento Manuel Rodríguez en esos años, y le pidió que buscara la forma de solucionar esto. Bueno, mi papá, en virtud de la amenaza que habían, decidió irse a entregar a la casa de Adrián Fernández, junto con José Vidal, y lo acompañó mi mamá. Bueno, lo que dice después un poco los relatos, es que mi mamá lo dejó en la puerta y ella se retiró. Y Adrián Fernández les dijo que él lo acompañaba a la tercera comisaría porque ahí no hubiera problema. Bueno, la tercera comisaría, mi papá, eso fue el día 16 de septiembre, estuvo detenido con otras personas, y el día 18 en la noche, de 17 para 18, mi papá fue sacado de la tercera comisaría y trasladado hasta este sector. Llegaron acá al puente, se les pidió a José Vidal y a mi padre que se bajaran de donde los traían, que lo que eran trasladados, y que corrieran. Y al correr fueron acribillados por la espalda. En aquella época mi papá con otros compañeros buscaban a los compañeros. Y un día mi papá me dice, acompáñame, voy a ir con unos compañeros a ver si es verdad lo que se habla. Yo teniendo como 24 años, fuimos al puente Pilmaiquén y fue tanto el impacto de ver que flotaban pedazos de ropa. A medida que íbamos avanzando hacia el sector de Pilmaiquén, días antes había habido una redada en la empresa maderera y vi cadáveres flotando en el río. Fue una cosa tan dolorosa, tan impactante, que mi padre era una persona muy dura en ese sentido y se quebró completamente y me dijo, ¿a qué extremo llega la maldad?
Jesús Arturo Valderas Angulo, de la Juventud de la J. De la J del Partido Comunista. Camino a Puyehue, a donde vivíamos nosotros, es Santa Elvira. ¿Era hermano mayor? Éramos gemelos los dos. Estaba estudiando para ser como profesor en la universidad, porque hicieron un concurso, habían varios. Era el profesor Rubén Zapata y habían otro, y él dijo, voy a hacer un curso así nomás, a ver si llego a la universidad, sin nada. Llegó y fue y hizo un concurso. Hicieron un concurso entre ellos, varios abogados que habían de la edad de ellos. Entonces el que salió mejor de todo fue Arturo. Y de ahí hicieron el sorteo, volvió a salir él para hacer una gira a Alemania. Fueron de aquí del sur, fueron como 70 personas que fueron a nivel de Sudamérica, de todos los países. No fue solamente de aquí. Entonces ellos anduvieron allá y ellos ya sabían en Alemania que había un golpe de Estado en Chile. Y le dijo, no se vayan, le dijeron. Ninguno. Entonces ellos se vinieron todos, no fue solamente él, se vinieron de allá. Entonces él se vino a entregar al retén de Entrelagos, porque ese tiempo era retén. Entonces él, confiado, dijo, yo me voy a ir a entregar porque yo sé que los van a matar. Y para que no los maten a todos ustedes, no, yo me voy a entregar. Yo sé que yo no voy a volver. No, esa. Claro que tomaron más presos los... calculaban que fue el otro que se fue a entregar fue Ligorio Nicul, Finado Ligorio. Y de ahí lo trasladaron a la comisaría de Rahue. Dicen, ellos mismos los carabineros decían si lo trasladamos al Arturo Valderas y se fue vivo. Lo más bien se fue entre Entrelagos y de allá va a salir. Pero eso no ocurrió, ni hasta los días de hoy. Sí, en el Estadio Español habían rumores de lo que estaba pasando, de las torturas, porque en el Estadio Español tú podías ver cuando nos sacaban a todos en la noche. Algunos volvían muy mal y otros como yo me salvaba de la tortura. Entonces era evidente el tema de la tortura y ahí llegaban comentarios de compañeros que sencillamente no volvían. Y eso no pasó solamente ahí, sino que pasó en todo el país. Y ahí yo me fui enterando de los compañeros, y después cuando salí en libertad en noviembre del 73, me fui enterando en Rahue, donde yo vivía mis suegros, que ellos me cobijaron a mí y a mi mujer y a mi hijita. Me fui enterando de la gravedad de la situación. Bueno, el compañero Arturo Chacón, sanpaulino como yo, que él era dirigente campesino en ese tiempo y junto a dos compañeros más también socialistas del sector, a los tres los detuvieron y fueron ejecutados en el puente Vilmayquén. No, en San Pablo yo debo decir sin petulancia alguna de que yo nunca sentí temor de defender, digamos, la causa de los derechos humanos y tratar de colaborar para aclarar muchos casos. Y en ese sentido, por eso empecé a averiguar el tema de detenidos desaparecidos, y un personaje de San Pablo, un joven, llegó a mi casa un día a decirme que donde yo andaba buscando, andaba yo muy perdido, porque por ahí no estaban no había ningún ejecutado enterrado, ni detenido desaparecido enterrado, sino que era al otro lado del río Vilmayquén, ya en la comuna de Río Bueno. Él se llama Jorge. Se llama porque vive. Entonces yo le dije, mira Jorge, ¿y por qué tú me vienes a mi casa a contar eso? Porque mi padre me dijo, era campero de un fundo ahí y él fue testigo de algunas personas que iban pasando muertos por el río y algunos de ellos fueron enterrados ahí. Y entonces yo le pedí que si me podía acompañar un día y él me acompañó un día y se paró en el sector donde él me dijo, aquí tendría que haber un cuerpo. Y yo tomé contacto con los detectives de confianza con los cuales yo ya había tomado contacto nosotros. Ellos me acompañaron y fuimos, ellos llevaron todo un equipo para San Pablo, se hizo la excavación y ahí apareció un cuerpo.
¿Cómo era ese cuerpo? El cuerpo estaba como a 1,5 metros de la superficie, vestía botas de goma negra, pantalón de mezclilla azul desteñido y una camisa de esa que habían antes, por washing wear, como que le llamaban, no sé qué. De eso tengo recuerdo. Y él me dijo que había más cuerpos ahí en ese mismo sector, así que quedamos de acuerdo en que íbamos a seguir buscando y resulta que después el mismo fue a mi casa y me dijo que hasta aquí nomás porque su padre... Yo calculo que tomando como referencia el puente Vilmayquén actual, debe estar hacia el oeste, unos 40 metros más o menos frente a donde estamos parados ahora. Por ahí fue donde encontramos el único cuerpo del cual tuvimos real información. ¿Qué te llamó como ser humano a buscar unos cuerpos? ¿Por qué lo hiciste? La sed de justicia. Porque toda la prensa decía que eso no era cierto. Y para demostrar que era cierto, mínimo encontrar algún cuerpo. Y eso hicimos. Me llamo Soledad Patricia, soy hija de César Ávila. Fue una infancia feliz hasta que llegó el 73, jugábamos, al frente de nuestra casa había un parque. Los fines de semana él siempre nos llevaba regalos, cada vez que viajaba nos traía regalos desde Santiago. También organizábamos paseos, cada vez que ellos podían, llegaban las vacaciones y nos íbamos con familia, como familia nos íbamos a descansar a las playas o a los lagos. Los fines de semana él nos despertaba con el violín, o sea, como era músico, mi papá tocaba en la orquesta filarmónica y director de orquesta. Mi mamá era profesora, se conocieron, y mi papá igual, ellos se conocieron en la Escuela Normal de Valdivia, se recibieron y partieron a trabajar a Osorno, director provincial de educación. Asumió el año 70 hasta el 73. Claro que hubieron unos intervalos porque él fue seleccionado para hacer un curso acá en Santiago organizado por la OEA. Y ahí un día mi mamá, sin saber, no entendía nada, ella se preparó para irse a trabajar. Y ahí puso la radio, empezó a escuchar los bandos, hasta que nos dimos cuenta que había un golpe militar. De ahí mi madre, nosotros como familia, ya empezamos a ser separados, o sea, porque nos envió a la casa de una tía que vivía en Rahue, a mi otro hermano y el más chiquitito. Jimena y mamá se quedaron en la casa por todo un tiempo, hasta que el 17 de septiembre mi mamá fue detenida. Fue acusada de tener bombas dentro del colegio. Y ahí a la salida de la cárcel fue detenido por la patrulla 777 de la tercera comisaría de Rahue. En ese momento estaba dirigida por Adrián Fernández. Lo llamaron como César Ávila y él caminaron hacia allá y solamente a él lo llevaron en ese minuto. De ahí nunca más se empezó a buscar. Mi hermana como hija mayor que estaba en la casa, tenía 14 años, 15 años, tuvo que empezar la búsqueda. Desde que fue detenido, fue torturado esa noche y lo sacaron en la madrugada, prácticamente agonizante, y lo llevaron junto a otros compañeros hacia el puente Vilmayquén. Ahí le enterraron un corvo en el cuello y luego fue tirado se desangró y fue tirado hacia el río. Y eso.
Si el río pudiera hablar, ¿cuántas cosas contaría? ¿Cuánta historia se sabría que otros quieren ocultar? El río se llevó al mar más de un secreto escondido, y ahora el silencio es el ruido develando que en la historia no hay olvido sin memoria. Si hay memoria, no hay olvido. De que este mural tiene 10 años, pero está súper bien conservado. Después de haber terminado el mural en homenaje a los compañeros que dieron su vida, fueron asesinados en este lugar en el mes de septiembre, inmediatamente del golpe militar del 73. Como colectivo Brigada Ramona Parra hemos hecho 3 murales aquí en este lugar, y hoy día había un mural hecho el año 2010 por los compañeros de la Brigada Ramona Parra, que estaba muy deteriorado, también en homenaje a los caídos aquí. Lo que nosotros quisimos hacer en homenaje a los compañeros sacrificados, que hicimos también rendirle un homenaje a los compañeros de la brigada que tuvieron la voluntad de realizar este mural, y lo que hemos hecho nosotros es restaurarlo y dejarlo en condiciones para que dure varios años más. En noviembre de 2017, la Corporación Pilmaiquén presentó ante el Consejo de Monumentos Nacionales la solicitud para que el sitio de memoria Puente Pilmaiquén sea declarado monumento histórico. Esta solicitud cuenta con el respaldo de más de 1.800 firmas y con un centenar de cartas de organizaciones sociales y políticas, rectores de universidades, premios nacionales de historia, artistas, parlamentarios, colegios profesionales y la Iglesia Católica de Osorno. La Corporación Pilmaiquén sigue esperando el pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales y no descansará hasta lograr su objetivo, pues lo considera un acto de justicia, de dignidad y reparación, una obligación del Estado de Chile. Nosotros la dictadura es algo relativamente reciente, que no transcurrió hace casi ya 50 años, ¿no es cierto? Pero efectivamente uno de los grandes temas que está siempre en las políticas de memoria y en general en los sitios de memoria es cómo hacer que la memoria, que es importante para una generación en particular, logre constituirse como un elemento identificador y de reconocimiento de futuras generaciones. Y digámoslo así, ese es el principal desafío que tienen los sitios de memoria, porque la experiencia de la represión política, de la violación a los derechos humanos, al estar anclada generacionalmente, tiene ciertas dificultades para proyectarse hacia futuro, si es que las instituciones del Estado que impulsan temáticas de educación y temáticas de patrimonio no realizan un tipo de actividad que permita potenciar este discurso, este relato que hay sobre estos lugares, y que se constituyan en un elemento identificador para las futuras generaciones. Entonces, claro, uno de los grandes desafíos, y yo creo que el principal tema con los sitios de memoria, es cómo se logra que esta historia que narran los memoriales y que narran los inmuebles o los lugares históricos pase a las futuras generaciones como elementos significativos de nuestro presente, de nuestra historia contemporánea. Porque hoy día sabemos que memoria, aprendizaje y sentimiento está íntimamente relacionado. Entonces, cuando tú dices
¿Cuál es la importancia? Una importancia fundamental de alguna manera garantizar la no repetición de los hechos, porque sabemos que tal vez ningún gobierno, ningún Estado hasta el momento nos ha garantizado eso. Sabemos que por la condición del ser humano tampoco lo podemos garantizar, pero sí esto tiene que ver con un elemento fundamental que es la educación de las emociones y la educación de los valores. Como educadora estoy consciente desde que de los 3 años en adelante hay una íntima relación entre la formación de los valores y la formación de las emociones. Por lo tanto, si nuestros estudiantes conocen esta historia, es muy, pero muy probable que tengamos una garantía de que el estudiante como persona no sea un ente de repetición de la barbaridad. Y creo que sería un hecho importante de ir recuperando los espacios para que las futuras generaciones sepan los errores que se cometieron y poder tener un lugar donde recordar a nuestra gente y sobre todo a nuestros compañeros desaparecidos. Con estas acciones, con estos documentos como es el documental presente, como es el documental que hicimos acerca de la vida de Blanca Valderas, como es el trabajo de las jornadas de muralismo, canto y poesía que hacemos todos los años, principalmente dirigidos a los jóvenes, tienen que ver con, por un lado, con el rescate de la memoria, tienen que ver con la dignificación de estas personas que fueron asesinadas por el Estado de Chile. Tiene que ver también con llamar a la reflexión a las nuevas generaciones. Nosotros no buscamos venganza, no buscamos odio. Buscamos contar la historia también desde el lado de los vencidos, esa historia que se ha ocultado a través de los medios de comunicación que pertenecen al mismo sector social al que pertenecen los asesinos o defendían los asesinos. Entonces, las víctimas aquí no han tenido tribuna y nosotros queremos que las generaciones actuales, que los jóvenes conozcan esta otra verdad. Nosotros queremos llamar la atención y la reflexión para la juventud, para esos jóvenes que quieren, hoy día están pensando mañana vestir un uniforme, en buena hora, y para los jóvenes que hoy día visten el uniforme en las ramas de las Fuerzas Armadas o policiales, para que también puedan entender de que nada vale tanto como la vida, para que puedan entender de que el arma que hoy se les entrega o mañana se les pueda entregar es para defender al pueblo, nunca para transformarse en sus asesinos, en sus mutiladores, torturadores, como hemos tenido la experiencia que estamos relatando hoy día en esta historia que ocurrió hace 50 años atrás, pero que lamentablemente hoy tiene su correlato en todo lo que son las movilizaciones sociales, en la lucha de los pueblos indígenas, en que también tenemos entonces asesinatos cobardes que se han cometido por el Estado a través de la mano de la policía y que refleja de que no hay una buena formación en el marco de los derechos humanos. Nosotros nos gustaría de verdad que este tipo de material, estos documentales también puedan ser parte de la formación en derechos humanos en las distintas academias policiales o militares y obviamente en la educación formal. Nosotros entregamos estos materiales con guías didácticas para que los profesores puedan trabajar y insisto mucho, aquí llamamos a la reflexión, a la educación para el nunca más, ¿ya? Pero también esto en alguna medida es una forma de reparación y es pagar una deuda que el Estado de Chile tiene con estas personas que fueron, que sus derechos humanos fueron tan brutalmente atropellados. Bueno, este río
Cada vez que uno pasa por este sector, cuando uno va a Valdivia, a Río Bueno, uno siente tristeza, odio, siente muchas cosas. Yo todos los años vengo acá de que tengo memoria, primero con mi madre, luego vengo con mis hijos, mi señora, y hace 3, 4 años ya están viniendo mis nietas. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque las generaciones futuras tienen que saber lo que ocurrió acá, que mi hijo, mis nietas sean transmisores, que puedan transmitir lo que ocurrió, que esto no puede volver a pasar en nuestro país, que por pensar diferente, por tratar de ayudar a la gente más humilde, tu vida se acaba de un minuto a otro, deja a tu familia abandonada, a tus hijos, a tu esposa y una familia destruida.